Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde la pasión superíndice 3N por las novelas otomanas nunca termina. Estoy como siempre, listo para sumergirnos en un mar de intrigas, romance y drama turco. Hoy vamos a desentrar más menos algunos misterios, vamos a investigar los secretos oscuros que se esconden tras las sonrisas perfectas de nuestros personajes favoritos. ¿Alguna vez te has preguntado qué copyright secretos guardan esos personajes que tanto amamos, esos personajes que parecen perfectos pero que en el fondo luchan contra demonios internos? Pues hoy es el día en que vamos a descubrirlo. Vamos a analizar esas series donde un secreto lo cambia todo, donde la verdad se oculta y donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Prepárense porque hoy vamos a hablar de engau más menos de mentiras, de traiciones y por supuesto de mucho drama. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Ustedes que estuvieron viendo este vídeo por primera vez, o incluso los que ya nos siguen, asegúrense de tener activada la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, que siempre tendrú algo emocionante que ver. Además, al suscribirse nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Ahora vamos al grano. Hoy vamos a empezar con una serie que seguro conocen y que ha dado mucho de copyright hablar, Senu con diéresis al Capm, o como la conocimos en Spawn más menos a Love is in the Air. Esa misma, la que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Aunque la serie parezca una comedia romántica ligera, tiene un trasfondo mucho oscuro, especialmente en lo que respecta a los secretos que rodean a Eda YLDZ. Senu con diéresis al Capm es una serie de copyright nero comedia romántica, pero como les decua con toques de drama. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, quienes, además de tener una química innegable en pantalla, también copyright tuvieron un romance en la vida real. La serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en el extranjero, pero pierde su beca debido a una empresa constructora propiedad de Serkan Bolat. Para conseguir recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright dándose en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y por supuesto, muchos secretos. ¿Qué copyright secretos son esos que mencionaba al principio? Bueno, principalmente el secreto que Eda le oculta a Kerem sobre su relación superíndice 3N con su familia. Eda al principio se niega a revelar detalles sobre su pasado, sobre la tragedia que marcó superíndice 3 su vida y que la dejó superíndice 3 su copyright fana. Este secreto, aunque comprensible por el dolor que representa para Eda, genera desconfianza y tensión superíndice 3N en su relación superíndice 3N con Serkan. Serkan, por su parte, es un hombre obsesionado con el control, y la falta de información superíndice 3N sobre el pasado de Eda lo frustra y lo hace dudar. El secreto de Eda no solo la atormenta a ella, sino que también copyright afecta profundamente su relación superíndice 3N con Serkan, creando una barrera que les impide conectar completamente. Pero eso no es todo. Adelante en la serie, descubrimos que la muerte de los padres de Eda estuvo relacionada con la empresa de Serkan, lo que aún más menos de una capa aún compleja al secreto y a la relación superíndice 3N entre ambos. Este secreto, esta verdad oculta, amenaza con destruir todo lo que han construido juntos. La serie explora muy bien superíndice 3 los secretos pueden corroer una relación superíndice 3N desde dentro, superíndice 3 la falta de confianza puede llevar a la desconfianza y al resentimiento. Profundicemos un poco en esto. La tragedia que Eda intenta ocultar no es solo una copyright dida, es un evento traumático que la ha marcado profundamente. La forma en que sus padres murieron, las circunstancias que rodearon el incidente, todo eso la persigue y la hace temer revivir el dolor. Compartir ese dolor con Serkan implicará una vulnerabilidad que Eda no estuvo segura de poder afrontar. Por otro lado, Serkan, a pesar de su fachada de hombre frío y calculador, anhela una conexión superíndice 3N genuina con Eda. Su incapacidad para penetrar las defensas de ella lo frustra y lo hace sentir que no puede confiar plenamente en ella. Esta dinámica de secretos y desconfianza se convierte en un tema recurrente a lo largo de la serie, poniendo a prueba constantemente su relación superíndice 3N.
La verdad sobre la conexión superíndice 3N de la empresa de Serkan con la muerte de los padres de Eda es un golpe devastador para ambos. Para Eda, representa una traición superíndice 3N a la memoria de sus padres y una confirmación superíndice 3N de sus peores temores. Para Serkan, es una carga de culpa que lo atormenta y lo hace cuestionar todo lo que cree saber sobre sí mismo. Este secreto no solo amenaza su relación superíndice 3N, sino que también Copyright N los obliga a enfrentarse a sus propios demonios internos y a lidiar con las consecuencias de las acciones de sus padres. La serie maneja este arco argumental con mucha sensibilidad, mostrando el impacto psicólogo superíndice 3Gico de los secretos y las mentiras en los personajes y en sus relaciones. Un dato interesante de Senu con diéresis al cap es que su U con diéresis copyright cito fue tan grande que se vendió superíndice 3 a Mur S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas Mur S populares a nivel mundial. Ademur S la química entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin era tan evidente que muchos fans creían que su relación superíndice 3N era real, incluso antes de que ellos mismos lo confirmaran. Y bueno, la serie también copyright N marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de ambos actores, catapultó, dolos a la fama internacional. El fenu superíndice 3 menos Senu con diéresis al cap trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 menos global. La serie conquistó superíndice 3 al público con su mezcla de romance, comedia y drama, así como con sus personajes en más menos hables y su trama adictiva. La química innegable entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue un factor clave en el U con diéresis copyright cito de la serie, ya que los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie también copyright N contribuyó superíndice 3 a popularizar la cultura turca en todo el mundo, mostrando la belleza de Estambul, la riqueza de la gastronomía turca y la calidez de su gente. El U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al cap abrió superíndice 3 las puertas a otras series turcas en el mercado internacional, consolidando a Turquía como uno de los principales productores de contenido televisivo a nivel mundial. Ahora vamos a pasar a otra serie que también copyright N tiene un gran componente de secretos y mentiras, Yasak Elma, o Pecado Original como la conocemos en muchos pauses. Esta serie es un drama con tintes de comedia negra, que nos muestra las vidas de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, cuyos caminos se cruzan con los de poderosos empresarios. Yasak Elma es protagonizada por Edais Balsam, Talat Bulut y Onur Tuna, entre otros. La serie nos cuenta la historia de YLDZ, una joven que sueña más menos con una vida de lujos y que ve la oportunidad de alcanzarla cuando Ende Argun, una mujer rica y poderosa, le ofrece un trabajo, seducir a su marido, Alit Argun, para que éste la deje y Ende pueda divorciarse de U con diéresis copyright L sin perder su fortuna. Por otro lado, su hermana Zeynep empieza a trabajar en otra empresa, donde conoce a Ayan, un hombre de negocios arrogante y distante con quien tendrá una relación superíndice 3N llena de altibajos. Du superíndice 3N entran los secretos a Q. Prácticamente en todos lados. Yasak Elma es una serie donde nadie es quien parece ser, donde las apariencias engau más menos han y donde los secretos son la moneda corriente. Ende, por ejemplo, oculta sus verdaderas intenciones a YLDZ, manipulándola para que haga lo que ella quiere. Alit, por su parte, también copyright N tiene sus propios secretos, que van saliendo a la luz a lo largo de la serie. Y ni hablar de los otros personajes, que también copyright N tienen sus propias agendas ocultas. En Yasak Elma, la mentira y la manipulación superíndice 3N son herramientas comunes utilizadas por los personajes para alcanzar sus objetivos. Ende es una maestra en el arte del engau más menos o utilizando su encanto y su inteligencia para manipular a los Demu S y salirse con la suya. Alit, por su parte, es un hombre poderoso y astuto que siempre estuvo un paso por delante de sus enemigos. La serie explora las complejas relaciones de poder entre los personajes y CU superíndice 3 Los secretos pueden ser utilizados como armas para ganar ventaja. La ambición superíndice 3N desmedida y la sed de venganza son motores que impulsan a los personajes a tomar decisiones cuestionables y a ocultar la verdad. La serie nos muestra CU superíndice 3 las apariencias pueden ser engau más menos osas y CU superíndice 3 las personas pueden esconder sus verdaderas intenciones de true S de una fachada de bondad y sinceridad. Lo interesante de Yasak Elma es que los secretos no solo afectan las relaciones amorosas, sino también copyright N las relaciones familiares y las relaciones de negocios.
La serie explora CEU superíndice 3 mola ambiciu superíndice 3N y el deseo de poder pueden llevar a las personas a traicionar a sus seres queridos, a mentir y a ocultar la verdad con tal de conseguir lo que quieren. La serie profundiza en las dinámicas familiares disfuncionales y en las rivalidades entre hermanos, mostrando CEU superíndice 3 los secretos y las mentiras pueden destruir los vínculos fuertes. En el mundo de los negocios, la competencia es feroz y los personajes dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener con diéresis copyright cito, incluso si eso implica traicionar a sus socios y manipular a sus empleados. La serie nos muestra CEU superíndice 3 el poder corrompe y CEU superíndice 3 la ambiciu superíndice 3N puede cegar a las personas, llevándolas a tomar decisiones moralmente cuestionables. Yasak Elma es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los peligros de la ambiciu superíndice 3N desmedida. Un dato curioso de Yasak Elma es que ha tenido varios cambios de elenco a lo largo de sus temporadas, pero a pesar de ello, ha mantenido su popularidad gracias a su trama adictiva y a sus personajes carismáticos. Además, la serie ha sido criticada por su representación superíndice 3N del lujo y la opulencia, pero también Copyright N ha sido elogiada por su humor negro y por su crítica a la sociedad turca. A pesar de los cambios de elenco, Yasak Elma ha logrado mantener su esencia y su estilo característico. La serie ha sido elogiada por su capacidad para reinventarse y para mantener al público enganchado a lo largo de sus temporadas. La representación superíndice 3N del lujo y la opulencia en la serie ha sido objeto de debate, ya que algunos críticos consideran que glorifica un estilo de vida superficial y materialista. Sin embargo, otros defienden la serie argumentando que es una sátira de la sociedad turca y que utiliza el humor negro para criticar la hipocresía y la corrupción superíndice 3N. Yasak Elma es una serie que no deja indiferente a nadie, generando opiniones encontradas y provocando debates sobre temas relevantes de la sociedad turca. Ahora vamos con una serie que es un poco reciente, pero que también Copyright N ha generado mucho revuelo, Sadakatsiz, o Infiel en Spawn más menos A. Esta serie es un drama psicólogo superíndice 3 jico que nos cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su marido, Volkan, le es infiel. Sadakatsiz es protagonizada por Can Sudere, Kane Zindoruk y Melis Sezen. La serie nos presenta a Asia, una mujer exitosa y respetada que tiene una vida aparentemente perfecta junto a su marido y su hijo. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre una bufanda con cabello rubio en el bolsillo del abrigo de su marido. A partir de ese momento, Asia empieza a investigar y descubre que Volkan lleva dos aún más menos Osengau más menos u con diéresis, dándola con una joven llamada Derin. En Sadakatsiz, el secreto de la infidelidad de Volkan es el detonante de toda la trama. Asia, devastada por la traición superíndice 3N, decide vengarse de su marido y de su amante, pero de una manera fría y calculada. La serie explora el dolor, la rabia y la sed de venganza que siente Asia, pero también Copyright N nos muestra las consecuencias de la infidelidad en todas las partes involucradas. La serie profundiza en el impacto emocional de la infidelidad, mostrando el dolor y la confusión superíndice 3N que siente Asia al descubrir la traición superíndice 3N de su marido. La serie también Copyright N explora las razones que llevaron a Volkan a ser infiel, mostrando sus inseguridades y sus frustraciones en su matrimonio. La venganza de Asia es un elemento central de la trama, mostrando su determinación superíndice 3N para hacer pagar a Volkan y a Derin por el daño más menos o que le han causado. Sin embargo, la serie también Copyright N nos muestra las consecuencias negativas de la venganza, mostrando CEU superíndice 3 puede consumir a una persona y llevarla a tomar decisiones destructivas. Sadakatsiz es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el compromiso y la infidelidad. Lo interesante de Sadakatsiz es que no solo se centra en la infidelidad en sí, sino también Copyright N en las razones que llevan a una persona a ser infiel. La serie nos muestra las inseguridades, las frustraciones y los problemas de comunicación superíndice 3N que pueden existir en una pareja, y CEU superíndice 3 estos pueden llevar a la infidelidad. Además, la serie también Copyright N explora el papel de la sociedad en la infidelidad, mostrando CEU superíndice 3 se juzga de manera diferente al hombre y a la mujer que son infieles. La serie analiza las dinámicas de poder en las relaciones y CEU superíndice 3 las desigualdades pueden llevar a la infidelidad. También Copyright N se explora la presión superíndice 3N social sobre las mujeres para que sean perfectas esposas y madres, y CEU superíndice 3 esta presión superíndice 3N puede llevar a la frustración superíndice 3NY a la infidelidad.
La serie Tambiu Copyright N cuestiona los roles de Geu Copyright Nero tradicionales y Ceu Superíndice 3 Mo estos pueden contribuir a la infidelidad. Sadakat Sith es una serie que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y sobre los factores que pueden llevar a la infidelidad. Un dato curioso de Sadakat Sith es que es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster. La versión superíndice 3N turca ha sido muy bien recibida por el público, gracias a las actuaciones de sus protagonistas y a su trama intensa y adictiva. Además, la serie ha generado mucho debate sobre el tema de la infidelidad y sobre las diferentes maneras de afrontarla. La adaptación superíndice 3N turca de Dr. Foster ha sido elogiada por su fidelidad a la historia original y por su capacidad para adaptarla al contexto cultural turco. Las actuaciones de Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen han sido muy elogiadas por la crítica y por el público. La serie ha generado debates en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N sobre el tema de la infidelidad y sobre las diferentes maneras de afrontarla. Sadakat Sith es una serie que ha tenido un gran impacto en la sociedad turca, generando reflexión superíndice 3N y debate sobre temas tabú. Y por último vamos a hablar de una serie que quizá no sea tan conocida como las anteriores, pero que Tambiu Copyright N tiene un gran componente de secretos y mentiras, Ukondieres y Sukur, o El Pozo en algunos pauses. Esta serie es un drama de acción superíndice 3N que nos cuenta la historia de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. Ukondieres y Sukur es protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, Dilan Ukondieres y Siu párrafo Ekdeniz y Erkankol párrafo Akaka Estendil. La serie nos presenta a la familia Koupárrafo Oval, que controla el barrio de Ukondieres y Sukur desde hace aún más menos os. La familia Koupárrafo Oval tiene sus propias reglas y protege a los habitantes del barrio, pero Tambiu Copyright N estu involucrada en negocios ilegales. La vida de los Koupárrafo Oval cambia cuando un nuevo grupo mafioso llega al barrio y amenaza con tomar el control de Ukondieres y Sukur. En Ukondieres y Sukur, los secretos son una herramienta de poder. Los miembros de la familia Koupárrafo Oval se guardan secretos entre ellos, utilizan la mentira para protegerse y para proteger a su familia. Además, la serie Tambiu Copyright N nos muestra los secretos que guardan los habitantes del barrio, secretos que pueden ser peligrosos y que pueden poner en riesgo sus vidas. La serie explora las complejas relaciones entre los miembros de la familia Koupárrafo Oval, mostrando la lealtad, el amor y el odio que existen entre ellos. Los secretos y las mentiras son utilizados como estrategias para proteger a la familia y para mantener el control del barrio. La serie Tambiu Copyright N nos muestra la vida de los habitantes del barrio, mostrando sus luchas, sus esperanzas y sus secretos. Ukondieres y Sukur es una serie que nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad y el honor son valores fundamentales. Lo interesante de Ukondieres y Sukur es que no solo se centra en la acción superíndice 3N y en la violencia, sino Tambiu Copyright N en las relaciones familiares y en los valores morales. La serie nos muestra la lealtad, el honor y el sacrificio que N dispuestos a hacer los miembros de la familia Koupárrafo Oval para proteger a los suyos. Además, la serie Tambiu Copyright N explora temas como la pobreza, la desigualdad y la corrupción superíndice 3N. La serie analiza la lucha de la familia Koupárrafo Oval para mantener el control del barrio y para proteger a sus habitantes de la violencia y la corrupción superíndice 3N. Tambiu Copyright N se explora el impacto de la pobreza y la desigualdad en la vida de los habitantes del barrio. Ukondieres y Sukur es una serie que nos invita a reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil. Un dato curioso de Ukondieres y Sukur es que la serie ha sido muy popular entre los superíndice 3 benes turcos, gracias a su estilo visual innovador y a su música pegadiza. Además, la serie ha generado mucho debate sobre el tema de la violencia y sobre la representación superíndice 3N de la mafia en la televisión superíndice 3N. El estilo visual innovador de Ukondieres y Sukur ha sido elogiado por su uso de la CEU, Mara Lenta, los efectos especiales y la música electro superíndice 3 Nika. La serie ha generado debates sobre la representación superíndice 3N de la violencia y la mafia en la televisión superíndice 3N, con algunos críticos argumentando que glorifica la violencia y otros defendiendo que muestra las consecuencias negativas de la vida criminal. Ukondieres y Sukur es una serie que ha tenido un gran impacto en la cultura popular turca, generando un fenómeno superíndice 3 fan y provocando debates sobre temas importantes de la sociedad turca. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Los secretos pueden ser el motor de una serie turca. CU Superíndice 3 Mo pueden generar intriga, tensión. Superíndice 3N y drama. Hemos analizado 4 series diferentes, cada una con su propia forma de abordar el tema de los secretos y las mentiras. Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Los secretos pueden afectar las relaciones amorosas, las relaciones familiares y las relaciones de negocios. Y hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. Superíndice 3N. ¿CU, L de estas series es su favorita? ¿Q Copyright otros secretos recuerdan de estas series? ¿Q Copyright otras series con secretos nos recomendarán? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber Q Copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3 y que lo compartan con sus amigos. Asu nos ayudan a crecer y a seguir trayendo Copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por vernos y hasta la Superíndice 3 Sima. Adiós Superíndice 3S.